Buen día para todos ustedes. Comenzamos nueva semana en el curso de elaboración del plan de intervención para la prestación del servicio de extensión agropecuaria. El tema para esta semana es herramientas participativas para la concertación del plan de intervención. A modo de introducción tenemos los extensionistas, al relacionarse con los diferentes actores del medio rural, deben de confrontar día a día diferencias en la forma de trabajo. O sea, prácticamente es el plan de intervención o plan de acción como en otros lugares se llama, relacionadas con el carácter de las personas, su ideología, métodos e intereses, entre otros. Yo pienso que es lo más complicado es tratar con las personas. O sea, el tema de administrar el recurso humano o talento humano es algo muy complicado, ya que pues cada persona tiene intereses personales, cada persona es un mundo diferente. Eh, Sugiero la lectura de libros relacionados con la parte humanística. Por ejemplo, recomendaría una lectura del libro El corazón del hombre de Erich Fromm para poder tener como unas bases en tema de la naturaleza del ser humano como un ser social, para poder entender un poco de esto. Nosotros como extensionistas debemos tener una formación y tener mucho cuidado cuando nos dirigimos a las comunidades, sobre todo en temas de ideología. No nos podemos meter en temas políticos, absolutamente eso no lo debemos tocar, en temas religiosos, en diferentes cosas que pueden de pronto ser sensibles a nuestra comunidad. Esta situación suele producir diferencias, ya que cada ser humano es único y que cada grupo es también único e irrepetible. Estas diferencias se han venido solucionando utilizando la fuerza bruta en campos de batalla, por la costumbre o con códigos legales debidamente establecidos. ¿A qué se refiere esto? A que anteriormente pues se impone como a las malas esa resistencia que pueden tener las comunidades a aceptar los cambios. Por ejemplo, en esta ilustración, digamos que una comunidad rural establece un mercado campesino en un municipio, en un corregimiento, y digamos que los entes territoriales o ciertas instituciones no están de acuerdo con esto, le ven inconveniente, ya sea porque desorganización, porque no están constituidos legalmente, porque se están apropiando del espacio público. Entonces, sin haber esa concertación, imponen a las malas, por decirlo así, y basándose en códigos legales que hacen que la persona pues se desestime o desista de esa acción que está tomando, ¿sí? Eso es lo normal. Pero ya con el tema de la extensión rural, ya hablamos es de concertación, ¿sí? Concertación que es diferente a negociación y ya vamos a ver cuál es la diferencia. Hoy día la solución de diferencias surgidas en la interacción de personas o grupos se ha visto favorecida por procesos relacionados con. O sea, ¿por qué han habido estos cambios? El primero es la democratización que nos permite la participación libre de expresión de ideas. Anteriormente, hace unos 30 años, ustedes saben que hablar espontáneamente y libremente era algo peligroso, ¿cierto? Hoy en día ya por el tema de la comunicación por las redes sociales, usted es libre de exponer sus puntos de vista, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por otros mecanismos. Y ya las personas tienen mayor información que les permite exponer sus ideologías, sus puntos de vista de una manera más participativa y libre. El progreso de la civilización que hace ver primitivo el uso de la fuerza bruta. La globalización que nos exige negociar. Entonces, hoy en día no somos un país aislado de todos los demás países, sino que tenemos que negociar con diferentes culturas, adaptarnos a los cambios que nos imponen. Entonces, eso nos exige estar continuamente en esa labor de concertación y de negociación. El establecimiento de tratados comerciales en diferentes niveles que promueve el diálogo y el acuerdo. ¿Sí? Realmente la negociación se da en la parte comercial
pero también en la parte de extensión rural se da en todos los aspectos, tanto sociales como políticos, como culturales, como ambientales, siempre se debe concertar y se debe negociar ciertas cosas. Estas tendencias han generado procesos centrados en mantener ideas y derechos sin pisotear los ajenos, de manejar diferencias con tolerancia, diálogo, respeto a los valores y esperando que las partes adopten una filosofía de ganar-ganar, que les permita construir y no destruir. Un líder debe ser ante todo un buen negociador. ¿Sí? Entonces acá, como lo dice en la introducción, esto es una filosofía. Hay que hacer bastante trabajo con nuestras comunidades para que puedan entender que la idea es que ganen todos, ¿sí? No solamente unos particulares son los que lleven la mejor parte, sino que en totalidad toda la comunidad gane. Pensar siempre en el bien común y no en el bien particular. Eso es difícil en las capacitaciones o en las reuniones que ustedes pueden hacer, pues ustedes verán que todo el mundo está de acuerdo, pero en la práctica ya cuando empiezan a haber recursos y manejar dinero, ya se empiezan a ver esas dificultades de que pronto hay favoritismo por ciertos integrantes de la comunidad y hay que ser muy claro desde el principio en el tema de ganar de toda la comunidad y de que el bien común siempre prevalece sobre el bien particular. Acerca de la concertación. Partamos por identificar la concertación como el proceso en el cual se sueña con el otro alrededor de acuerdos mínimos sobre aspectos de interés común. Entonces es eso, de que todos pensemos en soñar en lo mejor, en un desarrollo comunitario y siempre partiendo de que hay cosas que no se pueden negociar, que hay unos acuerdos mínimos que se deben respetar. Acá aclaran, concertar no es simplemente negociar, porque en la concertación no se renuncia a los principios y posiciones de cada una de las partes, sino que por el contrario, se parte de las potencialidades particulares para abordar una propuesta común, cediendo, retrocediendo y sobre todo compartiendo ideales y propósitos de cambio común. Entonces esa es la diferencia que existe entre concertar y negociar. En concertación no se negocian los principios, los valores de la comunidad o de las personas. En cambio, muchas veces en las negociaciones sí se hace, desafortunadamente se hace. A veces pasa que en la negociación se renuncia a principios y valores, ¿sí? Obviamente por un interés particular. Multinacionales, empresas que lo que prima es la ganancia y muchas personas trabajan para ellas sacrificando esos principios y valores que les han inculcado en sus familias y en su propia sociedad con tal de lucrarse. Entonces, esa es como la mayor diferencia. Concertar, sí, se hace de pronto una negociación, pero no implica que se sacrifiquen sus principios y valores. En ese sentido, concertar es partir de la dinámica consentir y disentir, o sea, el aprobar algo, en una búsqueda común por construir una propuesta de sociedad justa e igualitaria en donde los acuerdos surjan de la proclama por el respeto al otro y sus valores. Por ello se habla de concertar cuando se enfatiza la naturaleza democrática, deliberante y participativa. Así en el municipio la concertación la harán las entidades públicas y privadas, las organizaciones locales y gremiales, los miembros de la sociedad civil o sus asociados. Entonces para la concertación son todos los actores que hacen parte de un territorio. La comunidad, las entidades públicas, las entidades privadas, las diferentes asociaciones, ONG y todos los que hacen parte de ese territorio deben hacer concertación. Y se parte de un ideal que es la parte que todos somos iguales y que todos tenemos voz para participar de una forma democrática. Como dice la ilustración, todos tenemos la palabra. ¿Sí? Es lo ideal, es algo pues que todos debemos buscar, es difícil de hacer, como les digo, es un cambio, una filosofía de vida y que debemos inculcar en las comunidades para poder hacer ese cambio de percepción. En la concertación, los acuerdos se logran cuando se cuenta con un mínimo de, primero, para poder concertar, claridad y transparencia en la finalidad y el objetivo de la concertación.
O sea, tener muy claro qué es lo que la comunidad o los diferentes actores van a sentir, van a aprobar, van a concertar. Organización social de los actores involucrados en el proceso de desarrollo. Bueno, lo ideal es que cada comunidad esté muy bien organizada, que estén bien empoderados para que participen de una manera activa en los procesos. Si la comunidad no está organizada por sus diferentes asociaciones o juntas de acción, van a ser personas que participan en las reuniones pero no tienen voz y voto, y ahí no va a haber ningún proceso de concertación. Información, es decir, contar con herramientas, experiencias y documentos que permitan a los actores conocer el contexto en el cual están operando, como por ejemplo proyectos, estudios y presupuestos. O sea, todos los actores deben estar muy bien documentados, empapados de la información que hace parte del proceso que van a concertar. En este caso, ¿qué se va a concertar? El plan de acción, el plan de intervención que va a tener el extensionista. Entonces, el extensionista, obviamente, como todo el proceso que hemos visto, desde la parte de diagnóstico hasta la elaboración del plan de intervención, mejor dicho, todos los procesos, ustedes se han dado cuenta que son todos mediante metodologías participativas. Entonces, por lo tanto, el extensionista, ya cuando plasma ese documento, lo vuelve a socializar con la comunidad para poder tener mayor claridad de qué es lo que se va a aprobar con esa intervención. Cuarto, comunicación, que implica garantizar un lenguaje común, acuerdos en los conceptos básicos y consensos en la definición de criterios y elementos metodológicos para poder definir planes de intervención. Entonces, esa comunicación debe ser muy asertiva, y también que sea, pues como todo proceso de comunicación, está el emisor, emite un mensaje, y está el receptor. Y ese receptor tiene que codificar ese mensaje en términos que él los pueda entender. Entonces, los ingenieros agrónomos o los veterinarios o zootecnistas, bueno, todo el profesional que haga parte del proceso de extensión, administradores de empresas agropecuarias, sociólogos, bueno, en fin, de pronto alguna profesión se me escapa, pero ustedes saben que la extensión rural está dada para todas las profesiones, para el personal también de salud, y deben utilizar lenguaje que nuestras comunidades puedan entender, dejar al lado los tecnicismos. Aquí lo que se busca no es sobresalir como profesional, sino que mi comunidad me entienda. Quinto, garantía de igualdad y equidad para la participación social. Respetar la palabra de todos, todos tienen voz y voto, todos son valorados. Por el hecho de que en una reunión donde están los diferentes actores y que el SENA opine algo, y que por el SENA tiene de pronto mayor peso entre los diferentes actores, es lo que el SENA diga, no, eso es falso. O sea, en la concertación todos los actores tienen igual participación, la comunidad tiene igual participación, incluso cualquier miembro de la comunidad tiene su punto de vista y tiene que ser valorado y respetado. Espacios y escenarios concretos, legitimados colectivamente, en donde se pueda llevar a cabo la concertación. O sea, ese lugar, esa reunión donde se va a hacer esa actividad de concertación, debe ser un punto de encuentro de todos los actores y un punto donde genere confianza, ¿sí? Por ejemplo, una comunidad que está pronto instalada en una vereda, y traerla, digamos, que a la alcaldía, por ejemplo, de Bucaramanga, en una reunión donde está todo como un ambiente de etiqueta y protocolo, y unas mesas y unos meseros. De pronto esa comunidad va a sentirse de pronto como asustada, porque no está en sus condiciones de su comunidad, y esa intimidación que puede generar ese ambiente puede traer baja participación en un proceso de concertación. Entonces, la idea es que entre todos los actores se escoja un lugar donde se genere confianza para todos. Séptimo, voluntad política de cada una de las participantes involucradas para asumir responsabilidad y compromisos. Entonces, de nada sirve que los actores que van a participar en un proceso de concertación vayan sin ningún interés en que se van a tomar decisiones. O sea, solamente van por cumplir, por protocolo, porque les toca, pero realmente no tienen una voluntad política o social para poder tomar una decisión, ¿sí? Octavo, mutuo interés por el ejercicio de la veeduría ciudadana. Entonces, en todo proceso de concertación se debe tener un comité que sea el encargado de hacer la veeduría o hacer el control
de que todas las actividades se lleven como fueron planificadas o como fueron previstas. Noveno, la concertación vista bajo esta óptica es la herramienta básica e indispensable en todas las etapas del desarrollo, a saber, los diagnósticos participativos, la planeación participativa, la ejecución, la evaluación y seguimiento de los planes de intervención. Entonces, como ya les había dicho al comienzo, el proceso de concertación está visto de una manera participativa en todos los procesos que hemos visto, o sea, desde el diagnóstico, desde la planeación, desde la ejecución y desde el control de la evaluación. Siempre está inmersa la concertación en cada uno de esos procesos. Cuando hicimos el diagnóstico a través de las diferentes herramientas que vimos, por ejemplo, un árbol de problemas, siempre fue a modo participativo y con concertación de la comunidad para poder definir problemas. En los métodos de priorización también es con la comunidad y se concerta. Para poder definir el plan de intervención también fue concertado. O sea, todos los procesos que se van a ver en extensión rural son participativos y siempre concertados con la comunidad. No solamente al final. O sea, ustedes de pronto pensarán que este tema que lo vimos al final del curso es que se hace al final. No, se hace en todos los procesos. Algunas pautas a tener en cuenta en la planeación participativa, entendiéndola como el proceso de imaginar el futuro deseado a partir de una propuesta diseñada del propio presente. Por ser una acción que pretende influir positivamente en la vida de un colectivo, debe participar necesariamente la concertación de intereses, motivaciones, expectativas y acuerdos mínimos que permitan un desarrollo de propuesta en un tiempo y espacio definido que posibiliten hacer realidad una sociedad sostenible. Entonces todo parte de un futuro deseado, de un sueño de una comunidad, de cómo quiere verse desarrollada en un futuro. Entonces a partir de esa concertación, de ese sueño comunidad, es que se desarrollan todos los procesos de planes de intervención que desarrolla el extensionista. Ese sueño comunitario, ese sueño común, pues se hace por medio de un proceso de concertación y aunque es complicado y difícil, porque cada persona tiene un sueño. Por ejemplo, en una comunidad puede ser que el sueño de una persona es tener una finca cafetera, para el otro una finca cacaotera, para el otro tener una finca ganadera, pero ¿cuáles son los mecanismos comunes que hacen que cómo quieren ver ese desarrollo de una comunidad? Y ahí es donde todos tienen que concertar y definir ese sueño comunitario. Significa detenerse en el tiempo presente, identificando los recursos y los elementos potenciales disponibles ahora y mañana para proponer y construir entre todos la sociedad anhelada. O sea, tampoco es soñar así como cosas de pronto descabelladas o irrealizables, mejor la palabra, sino analizar esos recursos que tiene la comunidad en el presente y en el mañana, en qué se puede gestionar para poder pensar cómo se va a ejecutar ese sueño común. ¿Cuáles son las finalidades de la concertación en la planeación participativa? Entonces, veamos a continuación algunas finalidades de la concertación. Propender por un desarrollo integral que responda realmente a la proyección de la finca, la vereda, el corregimiento o el municipio deseado. O sea, se parte de la proyección de la finca, de la vereda, del corregimiento y del municipio. Todo tiene que ir como en una armonía para esa concertación de ese plan de intervención. Viabilizar la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo de la finca, la vereda, el corregimiento del municipio, la región o la nación. O sea, al tener ya concertado esos objetivos en cuanto a la finca, la vereda, el corregimiento del municipio y la región, facilita que esos proyectos sean viabilizados, que van encadenados, o sea, que no van en contravía de ese sueño común que tiene la comunidad. Entonces, que va engranado, ¿sí? Anteriormente, otras formas de gobierno que ha tenido nuestro país hablaban primero de por cadenas productivas, por las locomotoras. Hoy en día lo que prima es el enfoque territorial, ¿sí? Entonces por eso ya se está volcando a un enfoque, a unas metodologías participativas. Lograr acuerdos mínimos en aspectos conceptuales y metodológicos, o sea que sea un punto de partida para que todos estemos de acuerdo en qué principios y qué conceptos vamos a tener en cuenta durante todo el proceso. Optimizar los recursos con que dispone cada una de las instituciones, las organizaciones y en general los actores participantes en el proceso. Bueno, cuando se reúnen todos los actores que intervienen en un territorio para hacer una concertación,
Se pueden dar a conocer cuáles son sus proyectos de cada uno de ellos y poder determinar en qué se pueden apoyar los diferentes actores para que no haya como una doble trabajo, no existe una colaboración y se desperdician recursos. Entonces la concertación es muy importante para poder canalizar esa financiación para proyectos puntuales que vayan en armonía con esa concertación ideal de un desarrollo comunitario. Lograr un mayor impacto de las acciones que se realizan a partir de los acuerdos sobre necesidades reales y recursos disponibles. Prestar un mejor servicio a la comunidad y dar cumplimiento al precepto básico de respeto al otro en la búsqueda por la dignificación del individuo desde la superación de las barreras de exclusión y discriminación en los espacios sociales que se van legitimando. ¿Sí? Entonces acá primero el ser humano, el tema de dignificar a las personas, de no menospreciarlas, de no discriminarlas, es algo fundamental en los procesos de concertación. En ese sentido, la concertación en los procesos de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación y seguimiento, ¿qué garantiza? La redistribución institucional para tener mayor cobertura de los planes, programas y proyectos. La detección de áreas definidas para atender en las fincas, las veredas, los corregimientos y el municipio. Cambio de actitud en los distintos actores frente a las propuestas de desarrollo con participación comunitaria, permitiendo superar esquemas paternalistas y proponer la autogestión y la autodeterminación. Eso es lo que garantizan los procesos de concertación en la planeación participativa. Una de las metodologías que se utilizan con la comunidad es el diagrama de Venn o mapa de actores que intervienen en una comunidad. Entonces en esta metodología pues se hace mediante una reunión con toda la comunidad, con los que quieran participar, y se hace un círculo pequeño en una cartulina. Ese círculo pequeño va a representar la comunidad. Luego se le pregunta a todos los integrantes qué actores hacen parte o intervienen esa comunidad. Entonces, por ejemplo, el SENA hace presencia en la comunidad. Entonces alguno dirá, sí hace presencia, hemos recibido algunas capacitaciones. Bueno, ¿usted cómo lo ubicaría? ¿Está bien cerca de la comunidad o está bien alejado de la comunidad? Entonces de pronto alguien dirá, no, el SENA participa frecuentemente con capacitaciones, con asesorías, entonces lo vamos a ubicar muy cerca de la comunidad, muy cerca al circulito que representa la comunidad, y de pronto lo coloca pegado. Entonces se le pregunta, bueno, ¿y qué más instituciones vienen? No, digamos que la policía viene acá también para hacer procesos de la parte ambiental y social. Bueno, ¿y cómo está comprometida con la comunidad? ¿La van a colocar muy cerca o muy lejana? Entonces no, la vamos a colocar en intermedia. Y así con todas las entidades, con la Secretaría de Agricultura, con la Cámara de Comercio, por ejemplo, con diferentes ONG que puedan intervenir en el territorio, con las universidades, bueno, en fin, con todos los actores que puedan hacer parte. Y ya después de eso, y que se ha definido qué actores intervienen en ese territorio con la ayuda de la comunidad, se puede establecer otra reunión donde se invite a todos los actores a que expresen o socialicen qué es lo que están haciendo en ese territorio, qué proyectos tienen. Y cuando ya tenemos claridad de qué proyectos y programas tienen cada uno de esos actores, podemos definir y concertar cuál es el plan de ruta, cuál es el plan de acción que se quiere para esa comunidad. Y que no tengamos que repetir procesos. Digamos que el SENA esté organizando una rueda de negocio para mejorar la parte de comercialización agropecuaria de los productos. Pero la Cámara de Comercio también está haciendo lo mismo. Está realizando otra rueda de negocio. Entonces van a ver como dos entes haciéndose competencia, y que de pronto si se hubieran unido sería más exitoso la actividad. Entonces básicamente sirve para eso, y es un proceso muy bueno para la parte de la concertación. Superación de celos y rivalidades interinstitucionales a fin de lograr efectividad en la ejecución de las propuestas. Lo que estamos hablando hace poco, que digamos diferentes entidades, como ahora todo es por metas, entonces para poder figurar o para poder cumplir con las metas no se hace un trabajo colaborativo con otra entidad, no se comunican y cada uno hace un proceso por separado. Y ahí el desgaste es para la comunidad porque le toca atender a los dos actores por separado. Dirá, oiga, Sena, ¿usted por qué me está invitando? A mí la Cámara de Comercio me invitó la semana pasada, al fin que ¿a quién le hago caso? Entonces no, hágale caso a las dos. Entonces la comunidad realmente es la que se ve afectada porque hace doble proceso. Y también
las entidades sean afectadas porque de pronto la actividad no fue tan exitosa como se quería porque entre ambas hicieron competencia. Mayor eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos, lo que estamos hablando. O sea, es más fácil organizar una rueda de negocio donde se invierta tema de convocatoria, de material publicitario, en recursos de tiempo, de personal, una sola actividad que hacer dos actividades por separado. Que el Estado o las instituciones orienten sus planes y programas y proyectos a mejorar la calidad de vida de la población. Eso es lo ideal, lo que se busca. No tanto las metas, sino que realmente lo más importante es un desarrollo de la comunidad. Mayor conciencia colectiva en la definición, gestión y ejecución y seguimiento de las propuestas de desarrollo. Que toda la comunidad tome conciencia de que debe participar y unirse a ese proceso de gestión. Que no dejemos solamente a nuestros líderes comunitarios esa actividad, sino que siempre los acompañemos y participemos de todos esos procesos. Generar sentido de pertenencia frente a las propuestas y espacios al animar la participación directa de los actores en todas las etapas del proceso de desarrollo. Lo mismo, no hay que dejarle al líder comunitario todo el trabajo, sino que cada uno de esa comunidad esté siempre promoviendo, motivando a que todos los actores participen. Actuación intencionada y permanente en lo local para incidir en propuestas globales de desarrollo. Entonces, de que todas las propuestas siempre vayan en favor de incidir en propuestas tanto locales como municipales y como regionales. Fortalecimiento de las comunidades, las instituciones y el gobierno local. Entonces, esas comunidades hay que empoderarlas. En otra diapositiva se hablaba de dejar el tema de que fueran paternalistas, de que siempre fueran vistas o que se puedan visibilizar mediante otra entidad que sea como el papá o el padrino. Eso es lo que no se quiere. ¿Por qué? Porque la historia ha demostrado que todos esos proyectos donde está la entidad, llámese SENA, el ICA, la Federación de Cafeteros, no sé, entidades privadas como la de cafeteros o como cacaoteros, en el momento que están esos proyectos y está al frente esa entidad, el proyecto funciona. Pero cuando se van de los territorios y se los sueltan a la comunidad muchas veces no sabe qué hacer y terminan abandonando el proyecto, repartiendo los recursos y no se sabe qué pasó con el proyecto. Entonces es empoderar. Por eso se habla de que el extensionista rural no puede ser el líder comunitario, no puede ser el líder de esa comunidad. Siempre es el líder que nazca de la comunidad y que realmente toda la comunidad lo apoye, lo respete en todas sus decisiones y básicamente que cada comunidad solita sea capaz de gestionar todos sus procesos, ¿sí? Enseñarle cómo participar de todos los procesos de gestión. Ganar en la defensa y reivindicación de las herramientas legales jurídicas ofrecidas por el nuevo orden constitucional. Entonces siempre pues hablarle de todos los derechos que tiene y obviamente de todas las obligaciones que también se tienen con el Estado. Para eso se requiere que los principales actores de la municipalidad, como son las comunidades, las entidades y la administración municipal, se pongan de acuerdo en definir alrededor de qué debe girar la concertación y en qué condiciones deberán negociarse las propuestas. Además, se hace necesario que las comunidades estén organizadas y cuenten con el suficiente poder para que no sean convidadas de piedra en los procesos de desarrollo. Entonces, se requiere que esas comunidades estén organizadas por medio de asociaciones o por medio de juntas, pero que realmente no sea solamente de nombre, sino que realmente estén participando dinámicamente para que puedan ejercer gestión. Si realmente la comunidad no tiene ese poder de convocatoria y ese poder para poder tomar decisiones por sí misma, los diferentes actores no lo van a tener en cuenta y como dice la diapositiva, son convidados de piedra que no tienen voz ni voto ni ganas de participar. ¿Dónde y quiénes concertan la planeación participativa? Entonces, la concertación de los procesos de planeación participativa se realiza en los siguientes espacios del desarrollo. Entonces, empiezan desde la finca, se estimula la participación de cada uno de los integrantes de la familia en el análisis de la realidad, en la definición y ejecución del plan de reordenamiento de la finca a partir de las condiciones locales y los recursos potencialidades existentes.
Recuerden que este curso lo comenzamos con un video de reflexión que era el plan de finca. Entonces de ahí nace todo el proceso de planeación y de concertación. Entonces, ¿cómo qué es lo que quiere como productor? Y la habilidad del extensionista es ver cómo puede organizar todas esas expectativas que tienen todos los integrantes de la comunidad y las puede concretar a un solo plan, a un plan de intervención donde esté orientadas al desarrollo común. Es algo complicado porque ustedes saben que hay que priorizar, hay que definir actividades, pero con la ayuda de todos y que fuera de forma participativa se puede lograr, ¿sí? Por ejemplo, en la finca de la familia pues tenemos un cultivo de café, pero toda la comunidad de esa vereda pues le estaba llamando más que todo el tema del cacao. Y obviamente uno pues tiene que sacrificar sus propios intereses y decir, listo, participemos con este proceso de cacao y, y acompañemos y facilitemos esa labor de esos extensionistas de la Federación de Cacaoteros para poder hacer una instalación de ciertas parcelas. Entonces es eso, de que el extensionista pueda negociar con las diferentes expectativas de cada uno, entendiendo pues todas sus necesidades y sus aspiraciones, pero siempre llevando como a un desarrollo comunitario. En la vereda se integran en el diagnóstico y elaboración del plan de desarrollo veredal los grupos de mujeres, de jóvenes, la escuela, la Junta de Acción Comunal, la Junta Administradora del Acueducto, los comités ecológicos, de educación, de deportes, de salud, las cooperativas y grupos de trabajo asociados, los funcionarios de las instituciones que hacen presencia, etc. Estos últimos actúan como animadores y promotores del proceso a través del apoyo y el seguimiento, la capacitación y la asesoría. Entonces, des en cuenta que no solamente son los productores que intervienen en un territorio, son muchas otras actores, ¿sí? Como les decía, están los del colegio, los del puesto de salud, los del acueducto, los diferentes comités. Entonces, esa concertación se hace con toda la comunidad. En un proyecto pasado solamente se tuvo en cuenta con los productores y se nos olvidó el colegio, tener en cuenta qué necesidades tenía el colegio, y nos dimos cuenta ya tarde de que, por ejemplo, el tema del agua potable era algo supremamente fundamental para los estudiantes. Y después fue un poco difícil de que, cuando ya nos aprobaron el proyecto, poder generarle a ese colegio un punto para la potabilización del agua. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta en ese proceso de concertación de la vereda como tal. En el corregimiento, se pretende involucrar de forma articulada a los representantes de las juntas de acción comunal, la junta administradora local, las asociaciones, los grupos productivos, la inspección de policía, la promotora de salud, los docentes de escuelas y colegios, las madres comunitarias, las instituciones públicas, privadas, las ONG y las demás dependencias de la administración municipal que desarrollen programas y proyectos en la jurisdicción. Todos ellos participando conjuntamente en la elaboración del plan concertado de desarrollo para el corregimiento con base en los planes veredales y ambientales o de reordenamiento ambiental y territorial. Yo les decía en un video anterior que hay que el extensionista participar activamente de los planes de desarrollo departamentales, del PETDEA, ¿sí? Para poder tener una voz en esa planificación que se hace desde los territorios, teniendo en cuenta que uno los extensionistas pues tenemos de pronto más conocimiento con las comunidades y podemos aportar nuestro grano de arena para que esas planeaciones sean más orientadas realmente a un desarrollo comunitario. Se dan cuenta que en el corregimiento pues se tienen que tener todavía muchos más en cuenta a diferentes actores. ¿Por qué? Porque lo que ya hemos hablado con las instituciones, que a veces nos hacemos competencias para poder cumplir metas, y la idea es siempre trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en cierta vereda están haciendo lo mismo en otra vereda, entonces ¿por qué no trabajamos juntos? Digamos que la vereda, por ejemplo, de Llano Palmas con la vereda de San José de Arévalo, podemos unirlas y trabajar en un proyecto común. En el municipio, las organizaciones comunitarias y sociales, los movimientos e instituciones públicas y privadas, las ONG de los distintos sectores, educativo, agropecuario, salud, ambiental y financiero, y las personas interesadas en el proceso se involucran en la elaboración del plan de desarrollo municipal, teniendo como soporte los planes de desarrollo de los corregimientos y veredas
el plan de ordenamiento ambiental y territorial y los planes sectoriales. Entonces ya aquí ya hablamos de municipios. Entonces hay que también tener en cuenta dentro de estos procesos a todos estos actores ya del ámbito municipal. Entonces básicamente lo más fácil es uno leer el plan de desarrollo del municipio y de acuerdo a ese plan de desarrollo que tiene ese periodo del alcalde poder orientar esos procesos. Inclusive esos planes que están de desarrollo están orientados a 4 años, que es lo que la vigencia de una alcaldía, pero se debe pensar mucho más allá, mucho más a largo plazo para poder que esos sean planes de largo plazo sean más orientados a un desarrollo comunitario, como siempre hemos venido diciéndolo. ¿Cómo podemos definir el conflicto y la negociación? Bueno, aquí ya pasamos de concertar a ya el tema de negociación, porque ustedes saben que eso es algo inherente al ser humano, siempre estamos en conflicto, pero la idea es siempre saber cómo se puede negociar. Entonces, tanto el conflicto como la negociación son actividades permanentes e inherentes del ser humano. ¿Sí? Eso es algo normal, no es imposible decir que nunca vamos a tener un conflicto porque siempre lo va a haber, pero siempre también va a haber la herramienta que es la negociación. Se negocia en diferentes ámbitos, iniciando en el nivel familiar, siguiendo en el laboral, hasta alcanzar todas las actividades de la vida cotidiana. ¿Sí? Siempre va a haber un conflicto. O no llamarlo, pues un conflicto puede ser que hay una discordancia, no estamos de acuerdo en algo, digamos algo tan familiar, por ejemplo, ¿qué vamos a comer hoy? Comida rápida, comida saludable, eso puede ser un conflicto. Ya la manera en que se desarrolle puede ser un conflicto que pueda ser negativo, agresivo, o un conflicto simplemente para generar una negociación o un diálogo. La palabra negociación se deriva de la palabra latina negotiare, empleada en Lacio hace más de 3000 años, que tenía el sentido de negociar, de intercambiar y de realizar negocio. Hoy día se ha ampliado el término a no solo negociar, sino a llegar a una solución satisfactoria a algo. En primera instancia, la negociación se origina en el marco de un conflicto. La palabra conflicto etimológicamente significa choque. Aunque la palabra en sí misma da de inmediato la idea de lucha, conflicto de intereses, polémica, a la hora de resolver el problema entre las partes deciden con su actitud si lo van a manejar en forma positiva o negativa. ¿Sí? Ya la naturaleza del ser humano puede decir, oiga, vamos a poder llegar a un acuerdo de una forma agresiva o una forma pacífica. Acá a veces, por ejemplo, como lo ilustra acá este dibujo, por ejemplo, que este señor tenía pues sus vacas y de pronto una de las vacas se le saltó la cerca porque de pronto estaba en mal estado y le pisoteó la huerta al vecino. Y de una vez el vecino ya fue enojado, con la ira porque ya vio todo su huerta pisoteada y fue de forma agresiva a generar una negociación. Lo más obvio es que ahí no va a haber ninguna negociación porque ahí ya está mostrando de antemano una situación muy negativa, una actitud negativa, mejor dicho, que va a ser imposible esa negociación. Doy un ejemplo personal que ocurrió hace poquito. Nosotros en la finca tenemos unos perros, unos pastores alemanes y están como en la etapa joven y se salieron en la noche. No los tenemos amarrados pues por el tema de seguridad, porque son para que cuiden la finca, y se salieron a la finca de la vecina en la parte alta donde tienen unos galpones, y esos perros pues cuando se van en grupo, era un grupo de 3 pastores, mataron a 2 gallinas. Entonces la vecina pues nos hizo reclamo, pero entonces mis papás que están a cargo de la finca pues pusieron la cara y expresaron sí que esa situación se presentó, que de ahora en adelante pues en las noches van a tener amarrados a los perros y que cuál va a ser la forma de poder solucionar el problema. Entonces la vecina pues también ya calmada de su enojo, pues al ver que se estaba presentando se está dando la cara para poder solucionar el problema, dice no, pues simplemente que me repongan las gallinas que se murieron. Y así fue. Nosotros en la finca también tenemos un galponcito pequeñito y le repusimos las gallinas que estaban en etapa de poner huevos. Entonces eso es la forma, es la actitud en que se presenta donde se puede realizar una negociación o donde no.
Por lo tanto, en la resolución de un conflicto se producirán dos situaciones. Manejarlo en forma positiva. Esto implicará disciplina, honestidad, humildad, respeto, solidaridad, escuchar en forma empática. Cuando digo escuchar en forma empática es que realmente me preocupo lo que está diciendo la otra persona. A veces pasa que nosotros escuchamos sin escuchar. Nosotros escuchamos porque supuestamente estamos en silencio, escuchando a la otra persona, pero en nuestro cerebro, en nuestra parte mental está procesando y antes de escuchar estamos ya pensando qué le vamos a decir. Entonces eso no es una escucha activa y no es una escucha empática. La escucha empática, como les decía, es cuando yo me pongo en los zapatos del otro y de acuerdo a ese sentimiento yo puedo entender esa situación. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que les daba, o sea, mi mamá también diría, si a mí me pasa eso, yo también me daría mucha rabia de que me maten mis gallinas unos perros que no son míos, que no tienen el cuidado de tenerlos como debe ser. Entonces, esa empatía es lo que hace que facilite de una forma positiva el proceso de negociación. Esta actitud producirá satisfacción, conciliación y evolución hacia el futuro. Siempre hay espacio dentro de una negociación para que las partes obtengan lo deseado. Se requiere de coraje e innovación para lograr acuerdos de ganar-ganar, de que todos se beneficien. Entonces mi mamá ya estaba pensando en que nos iban a cobrar esas gallinas, mejor dicho, como si fueran gallinas de oro. Y mi mamá ya estaba pensando en sacar la plata para pagar, quién sabe cuánto nos iban a cobrar, el malestar, pero la otra persona también dijo, no, pues simplemente me repongan las gallinas, ¿sí? Tampoco exigir más de lo que debería hacer. Entonces yo pienso que ahí ganaron las dos, ¿sí? Ganó la señora porque repuso sus gallinas, ganó mi mamá porque se pudo solucionar un conflicto y ya está en armonía y está tranquila porque su vecina también ya pudo solucionar su problema. Otra forma es manejarlo de forma negativa. Esto implica lucha, clima de destructividad, que pasa por enfrentamiento, desgaste y aniquilamiento. Entonces, ahí puede ser que no, pues me mataron las gallinas y fueron los perros, eso sí es por culpa suya porque no tiene un galpón bien organizado, unas buenas cercas. Y ahí ya empiezan a generar conflicto tras conflicto. Por ejemplo, llegar a pasar, por ejemplo, de que a los perros los puedan envenenar con cebo envenenado, que se mueran. Después ya el odio entre las dos vecinos se va intensificando más y puede generar algo mucho más grave. Entonces siempre los conflictos de negociación hay que manejarlos de forma positiva, con las características que ya les nombraba. Y eso aplica obviamente para todo proceso de extensionismo. ¿Sí? Ustedes saben, los que han trabajado con comunidades, que siempre van a haber conflictos, siempre. Entonces usted debe ser muy diplomático, un ser muy social, muy humilde, con todas esas características que les estoy acá mostrando, para que puedan tener esa capacidad de negociación. En un ambiente hostil, el conflicto suele verse como una situación alarmante, terrible y catastrófica, pero también el conflicto puede verse como una oportunidad para llegar a un acuerdo. Los conflictos son inherentes a los seres humanos y surgen de forma espontánea. A veces se sabe que existe, pero no se resuelven en forma inmediata. Ya sea espontáneo o latente, los conflictos nos retan a encontrar soluciones que beneficien a todos. ¿Sí? Entonces, como acá lo hice, los conflictos pasan de un momento a otro, a veces no sabemos qué están sucediendo, entonces tenemos que estar muy alertas para poder desde el principio darle una solución, ¿sí? Y que esa solución sea de forma inmediata y no dejar que eso sea algo latente y que de pronto estalle en algún momento. Entonces, por ejemplo, en la ilustración, una comunidad, por medio de su gestión, le aprobaron un proyecto para mejorar sus vías de acceso. Y toda la comunidad está trabajando, está apoyando, pero hay un grupo de personas que nunca estuvo de acuerdo, pensaba que de pronto esos recursos era mejor para otra actividad y de esa manera se aisló del proceso y ya generó como una cierta enemistad con todos sus compañeros, con toda la comunidad. Entonces desde el principio se tienen que buscar aspectos para poder que no existan esos conflictos, sino de una manera poderlos integrar, ¿sí? Porque tarde o temprano ese conflicto se va a aumentar un poco más hasta convertirse de pronto en algo grave. En una segunda instancia existe una negociación sin conflicto. La negociación sin conflicto se da cuando dos partes descubren la posibilidad de beneficiarse mutuamente mediante el intercambio equitativo y armónico de recursos existentes y potenciales.
Por ejemplo, el ejemplo que les daba de que hay unos recursos locales para poder mejorar las vías de una comunidad. Hay un grupo que dice que lo importante es las vías, otro dice que no, que lo importante es el tema del acueducto. Entonces, poder entre las dos negociar y ceder para que se hagan las dos cosas, de que ambas puedan eh, disminuir de pronto disminuir sus recursos para que se beneficien las dos. Por ejemplo, de que dentro del proyecto está contemplado la mano de obra, se iba a hacer paga por parte de la localidad, de la alcaldía. Pero entonces para poder cumplir con los dos proyectos, que solamente alcanzaba para uno, para poder que alcance para las dos, es que la misma comunidad ponga mano de obra, o sea que la misma comunidad ponga trabajadores para poder ejecutar la actividad. Eso puede ser una negociación sin conflicto, como ejemplo. ¿En dónde se origina la negociación? Bueno, las acciones que se generan en una negociación involucran al menos a dos partes, quienes a su vez parten de un diferente punto de vista en cuanto a su forma de pensar, actuar o modo de ver las cosas. ¿Sí? Esta imagen siempre se trae a colación cuando hablamos del tema de negociación. Ambos de las dos personas están diciendo la verdad. Uno ve un 9 y el otro ve un 6. ¿Sí? Y acá dice que mínimo para un conflicto hay dos partes. A veces en la comunidad tenemos hasta tres partes, cuatro partes que tienen un conflicto, que tienen diferentes contradicciones, entonces un poco más complicado, pero entonces es la forma de poder entender la situación de cada una de las partes y poder llegar a esa concertación. Esa es la habilidad que debe tener el extensionista. Es complicado, pero hay que hacer el esfuerzo. ¿En dónde se origina una negociación? Bueno, es lógico suponer que para resolver controversias se produzca entre las partes un proceso de dar y ceder, que tiene por objetivo llegar a un punto de acuerdo. Por lo tanto, en la negociación la disciplina, la honestidad, la humildad y el respeto y la solidaridad son de vital importancia. Mire, estas son como las cualidades para poder negociar. La disciplina, o sea, el tema de hacer las actividades como están estipuladas. La honestidad, por encima de todo, siempre ser muy claro, honesto con la verdad. La humildad, siempre ver al otro como una persona más, como su igual. El respeto por toda la comunidad como tal y solidaridad. Solidaridad en el sentido de que todos nos apoyemos, ¿sí? Inclusive a pesar de que yo no me beneficie, pero si beneficia a la mayoría de mis compañeros, eso se llama solidaridad, ¿sí? Bueno, la negociación no es un acto aislado, es más bien un proceso en el que cada acuerdo conduce a otro acuerdo y así sucesivamente hasta que las partes queden satisfechas. Entonces, tampoco pretender que en una sola actividad de negociación o de concertación podamos solucionar todos los problemas de la comunidad, eso no es posible. Como lo dice acá este último párrafo, es un proceso. No es un algo aislado, sino que es un proceso continuo donde un acuerdo genera otro acuerdo más adelante para poder llegar a que todas las partes se encuentren satisfechas. Entonces esta es la matriz básica de la negociación. Eh, Aquí, bueno, cuando nos enfrentamos a un conflicto existe la posibilidad de que se presenten las siguientes situaciones. Entonces las situaciones son ganar, ganar, perder, 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 ganar y ganar, perder. Partamos de que como extensionistas con la comunidad siempre vamos a querer ganar, ganar y es lo ideal. Pero hay que entender las otras alternativas de esta matriz de negociación. Ganar, ganar se establece cuando las partes cooperan para lograr los máximos beneficios, ¿sí? Entonces la comunidad cómo se beneficia, los integrantes cómo ganan y ganan entre todos, la comunidad cómo gana y cómo los diferentes actores como el SENA, como las alcaldías, como las secretarías, como las ONG, como empresas privadas y públicas, cómo todas ganan y ganan, ¿sí? Ganar, ganar se establece cuando las partes cooperan para lograr los máximos beneficios. Entonces todos los participantes de esa negociación ganan. Por ejemplo, en una comunidad que todos los integrantes de esa comunidad ganan. O que la comunidad con respecto con los otros actores locales, empresas privadas, empresas públicas, ONG, diferentes instituciones públicas, cómo ganan entre ellas. La comunidad gana y la entidad también gana. Perder, perder. Las dos partes pierden, lo que conduce a la desmotivación y la frustración.
Entonces eso es lo que debemos evitar. Perder, ganar. Solo establece cuando solo una parte obtiene los mejores beneficios en detrimento de la otra. Genera insatisfacción y resentimiento. Eso también lo tenemos que evitar. Ganar, perder. Se establece cuando solo una parte obtiene beneficios con detrimento de la otra. Genera insatisfacción y resentimiento. Es igual a perder, ganarlo, solo que en una yo gané y el otro perdió, y en la otra yo perdí y el otro gana. Entonces por eso se analiza de forma diferente. Entonces siempre hay que partir de que ganar, ganar, que siempre los participantes, los actores puedan tener un gana y gana. Los extensionistas y las personas productoras deberán trabajar para obtener una situación de ganar, ganar, es decir, que las dos partes se beneficien. ¿Cómo se realiza una negociación? Bueno, aquí ya vamos a hablar como de la metodología como tal, cuál va a ser el proceso para hacer esa concertación y esa negociación, y vamos a enfocarlo al plan de intervención. Descripción del proceso paso a paso. Existen diferentes formas de negociar. La mayoría de los autores están de acuerdo en que una negociación, para que sea exitosa, debe seguir el siguiente procedimiento. Entonces, el primer paso: conozca el entorno de la negociación. ¿Cuál es la característica? Resulta útil evaluar a la organización, a las personas que participan en ella. Es importante determinar el nivel de autoridad de las personas que participan en la negociación. Observaciones. Investigue qué características tiene su contraparte, cómo ha resuelto conflictos en el pasado. También es importante conocer en detalle intereses y sus pretensiones. Entonces acá básicamente que el primer paso es hacer un diagnóstico de la comunidad, de las organizaciones que la componen, de todos los líderes, de todas las pretensiones que cada integrante de la comunidad tiene, del nivel de autoridad que cada uno en la comunidad pues ha desarrollado, conocer a las personas, ¿sí? Hacer una revisión de todos los proyectos que se han ejecutado en esa comunidad con el fin de conocer ese entorno de la negociación. Es indispensable este primer paso como una actividad de diagnóstico. El segundo paso: establecer con claridad objetivos y metas. Es muy importante establecer una agenda de trabajo con objetivos y metas claras. Es muy importante que el marco de referencia para la negociación quede escrito y aprobado por todas las partes. Observaciones. Se necesita crear una atmósfera de cooperación y confianza mutua. Sea amistoso y esté tranquilo, pero conserve una actitud formal. Nunca haga promesas que no va a poder cumplir. Mira, esto es muy importante. Nosotros como extensionistas, todo lo que digamos, nuestras comunidades lo van a tomar como una verdad, como algún compromiso serio. Entonces, nunca haga promesas que usted tenga la duda de que no sea capaz de cumplir, porque nuestra comunidad nos la va a recordar y nos la va a sacar en cara continuamente cuando desfallemos. Entonces, siempre con cosas concretas y con cosas que realmente podamos responderles. Acá en este paso, ¿qué es lo que hay que hacer? Los objetivos y metas claras. Por ejemplo, el objetivo para poder concertar el plan de intervención. ¿Cuál es el objetivo? Que nuestra comunidad lo acepte y que pueda comprometerse con cumplir ese plan de intervención. Ese sería básicamente el objetivo. En el ámbito, como les decía, de la concertación del plan de intervención, pero el proceso de negociación se puede hacer para cualquier otra actividad, como les decía, social, cultural, política, de toda clase, familiar. Lo importante es que se establezca con claridad qué objetivos se van a negociar, qué es lo que se pretende hacer. Tercer paso: inicie del proceso de negociación con una agenda de trabajo. Características: con los acuerdos identificados en el paso 2 se establece una agenda de trabajo. Los puntos para negociar se deben analizar uno por uno. Entonces, ya teniendo los objetivos claros, ya se establece una agenda de trabajo, ya se define el lugar. Recuerden que el lugar pues tiene que ser algo que genere confianza para todos. Se define pues el día, que el día también sea favorable para todos. No es diferente, es diferente, por ejemplo, para un extensionista que digamos que trabaja de lunes a viernes, concertar una actividad para entre semana en horario de oficina, que concertarla con una comunidad que de pronto los tiempo libre es un fin de semana, un sábado, un domingo. Entonces, inclusive los días es importante también concertarlos, la hora, y ya después de definir el día, la hora y el lugar, ya definir como la agenda de trabajo, como qué se va a hacer en la primera de actividad inicial, que la bienvenida, que los protocolos de presentación de todos los participantes. Todas esas cosas son importantes y tienen que quedar muy bien planificadas. ¿Qué observaciones se deben tener en cuenta? Se debe establecer un diálogo asertivo.
asertivo es que realmente le llegue a mi receptor, al que recibe el mensaje, y este lo tome a bien, ¿sí? Que lo pueda recibir y no lo tome como un bloqueo, que no lo bloquee por ciertas situaciones, como hablando de comunicación, por ciertos ruidos no solamente físicos, sino ruidos mentales, sociales, culturales y hasta ambientales. Por ejemplo, si la reunión la hacemos en un colegio donde es un espacio pequeño y hay 40 personas dentro de ese salón y hay un ambiente caluroso, créame que no va a haber una buena comunicación porque hay un ruido físico, ambiental, que es el calor. Entonces también tener en cuenta eso para que haya un diálogo asertivo, sea las condiciones. Por ejemplo, poder realizar una pausa activa cuando la gente se sienta cansada. De pronto hacer la logística de dar un break o de dar un aperitivo, repartir unos tintos con unas galletas para que la gente se despierte y participe, para que pueda tener una mejor, o sea, más despierta para poder tomar decisiones. Este no es el momento para ser hostil o estar totalmente a la defensiva. Entonces, el extensionista debe ser, como les decía, muy diplomático, muy humilde, muy honesto para que genere esa confianza. Y ustedes saben que la confianza no se da de la noche a la mañana con las comunidades, sino que eso es un proceso largo. Y ese proceso largo hay que cuidarlo para que podamos tener realmente una reciprocidad con nuestra comunidad. Paso 4. Transacción, expresiones de desacuerdo o concesiones y acuerdos. Entonces, ¿qué características? En este paso se inicia la negociación al establecer una dinámica de ceder y dar más, conocida como estire y encoge. Le corresponde al negociador descubrir lo que la contraparte quiere o con lo que se conformará. ¿Sí? Por ejemplo, estoy dando el ejemplo en este curso, el proyecto de la vereda de San José de Arévalo, que era un proyecto para la construcción de un sistema de captación y purificación de aguas lluvias por medio de los canales de las tejas de los hogares de cada uno de la comunidad. Y eso fue un proceso de negociación en cuanto a que teníamos unos rubros que eran 100 millones de pesos que se otorgaban conciencias y que ese recurso teníamos que hacerlo extender para que muchas familias se beneficiaran, ¿sí? Podíamos fácilmente pasar ese proyecto para 5 personas o para 10, no nos obligaban la cantidad, pero nosotros quisimos realmente ayudar a lo máximo que pudiéramos. Entonces eso que implicó hacer sacrificios en cuanto a que la comunidad ponía la mano de obra, la comunidad tuvo que recoger ciertos recursos para comprar unos implementos adicionales al proyecto que no se contemplaron porque no alcanzaban. Significó, por ejemplo, donar unos sistemas a otros municipios para que los otros municipios también se interesaran y pudieran multiplicar ese sistema. Eso fue un tire y afloje con la comunidad para que todo ese proyecto fuera exitoso y fue un proceso de negociación. Entonces acá en ese paso 4 es eso, llegar a que cada uno de esos puntos de conflicto que están dentro de nuestra agenda, uno por uno le podemos dar solución en ese estire y encoge. ¿Qué observaciones debemos tener en cuenta? Se debe identificar los puntos en que existe coincidencia y aprobarlos. Esto establecerá un ambiente favorable para generar otros acuerdos. Los buenos negociadores se esforzarán por obtener tanto como puedan, aunque entenderán que tal vez sea necesario ceder y modificar las metas. Entonces, por ejemplo, yo vivo en un conjunto residencial, yo vivo en un conjunto donde está compuesto por más de 350 apartamentos, y cuando vienen esas asambleas de todos los propietarios, eso básicamente para nosotros es una tortura porque duran todo el día aprobando punto por punto en qué se invierte la plata de la administración del conjunto, si se invierte para mejorar el parque para los niños, si se emplea para comprar nuevos implementos para la portería, más cámaras, más vigilantes, cambiar la empresa de vigilancia, bueno, tantas cosas, y es muy difícil que todo el mundo llegue a un acuerdo. Entonces a veces pasa que se enfrascan en los puntos más neurálgicos, los más complicados, de más conflicto, y de ahí no pasan. Una reunión puede fácilmente empezar a las 8 de la mañana y extenderse hasta las 12 de la noche, todo un día, y de un solo punto no sale, y cada uno quiere opinar, quiere hablar. Entonces el que hace la labor de moderador tiene que ser muy bueno negociando
Y esos puntos neurálgicos dejarlos para el final, para que se pueda avanzar y no entrar en polémicas. O también tener la capacidad para poder tener como una logística en dar la palabra y poder avanzar, porque si no queda ahí ese escollo y no se puede superar. Paso 5. Evaluación de resultados parciales. Una negociación no se termina en una sola reunión. Lo más común es que una reunión lleve a otra. Esto debe conducir hacia posibles áreas de acuerdo a áreas donde ceder. Aquí debemos analizar con cuidado el avance que se va obteniendo de acuerdo con la agenda propuesta. Si se ha llegado a un punto muerto o se está llegando a él, cómo incrementar la creatividad para proponer soluciones. Entonces, como les decía en el ejemplo en el caso de las asambleas de los conjuntos, que llegan a esos momentos en un punto muerto donde nadie quiere dar su brazo a torcer, y ahí se puede dañar todo el proceso de negociación. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este paso? Aprobar lo que ya todos están de acuerdo, y a ese punto muerto dejarlo o posponerlo para otra reunión, y en ese espacio ya pensar en alternativas de solución con la comunidad o con, pues, con todos los integrantes que hacen parte del conflicto, ¿sí? Pero entonces avanzar, o sea, posponerlo para otra actividad. ¿Qué observaciones tenemos que tener en cuenta? Los negociadores deben preguntarse preguntas. ¿Hacia dónde se encamina la negociación? ¿Qué se puede hacer para mantener la negociación y llegar a un buen acuerdo? ¿Sí? Ustedes saben con el proceso de paz que eso fue un proceso largo y que fue un tire y afloje, que muchas personas están de acuerdo, otras no. ¿Sí? Entonces, pero eso es un proceso largo. Aquí no me estoy refiriendo a este concepto del conflicto de paz, de la negociación del proceso de paz que fue en La Habana como algo político, sino me refiero a cuanto al proceso como tal, que eso es algo complicado y que se resume en varias actividades que pueden llegar a un objetivo más a largo plazo. Paso 6. Acuerdo y firma de compromisos. Características. En este punto de la negociación las partes se desplazarán hacia las concesiones y de esta manera se va llegando a una postura realista en la que se logre los mayores beneficios para cada una de las partes, o sea, se logre el gana y gana. Observaciones. El acuerdo representa objetividad, madurez, se escribe y se firma. Se debe nombrar una comisión que sea garante del cumplimiento de los acuerdos. Entonces es muy importante esa comisión que quede conformada para poder verificar ese seguimiento y comprometer a toda la comunidad que participó en ese proceso para, por medio de su firma o de algo simbólico, como ya les voy a contar en un ejemplo, de cómo se van a comprometer con esos acuerdos. Entonces, acá básicamente son los pasos para cualquier negociación, y acá la idea es pues que en estas diapositivas enfocarlos a un plan de intervención, a cómo nosotros podemos acordar con la comunidad qué es lo que se va a hacer. Pero realmente este proceso de negociación es algo, yo digo que fácil. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan, y siempre se los he dicho, es que todo el proceso desde el diagnóstico, desde la planeación ha sido de forma participativa. Y si se hizo de forma participativa, no creo que hayan aquí muchas trabas que negociar, porque ya desde un comienzo ya se estuvieron haciendo actividades de negociación y de concertación. ¿Cuál es el perfil del extensionista negociador? Bueno, un extensionista que esté en una situación de negociación debe actuar con madurez y profesionalismo, o sea, con inteligencia emocional, que sea capaz de garantizarnos que domine la razón sobre la pasión. Entre las características más importantes están, bueno, acá hablan mucho del tema de la inteligencia emocional, y eso varios profesionales han hecho libros, han hondonado este tema y ahí podemos de pronto, para fortalecer estas competencias, hacer lectura de, de estas temáticas, de la inteligencia emocional, de la parte de la neurolingüística, de comunicación asertiva. Sería unos buenos ejercicios para mejorar todo este proceso. Entonces, dentro de las características más importantes, ¿cuáles son? La parte de ser tolerante, capaz de oír a las demás en forma empática y practicar la asertividad. Debe ser afirmativo sin ser agresivo, ¿sí? Forma empática, recordemos, empático es que yo me pongo en los zapatos del otro y siento y pienso qué es lo que él está
valga la redundancia, sintiendo en base a la situación que está afrontando, ¿sí? Ponerme en el lugar del otro. Practicar la asertividad. Asertividad es podernos comunicar y realmente sentir eso que me están diciendo como algo de forma empática y que realmente me llegue. De ser afirmativo sin ser agresivo. O sea, tampoco es que sea tan flexible. ¿Sí? Una persona puede ser de forma afirmativa tomando decisiones, pero obviamente sin ser agresivo. Honorable. La honestidad, sinceridad, lealtad, legalidad y respeto son claves para lograr el éxito en una negociación. Entonces, ¿cómo se gana uno esto con las comunidades? Siendo responsable, el tema de la puntualidad, que si usted promete una cosa, usted la cumple, usted, digamos, me comprometo con la comunidad a desarrollar esta capacitación y si la desarrolló en los tiempos estipulados. Me comprometo con la comunidad a gestionar unas semillas para comenzar un cultivo. Entonces, si usted se comprometió, entonces cumplirle con ellos. Siempre prometer cosas que sea capaz, no darles esperanzas de algo que pronto no es factible. Ser muy honesto, la legalidad, ¿sí? Aquí juegan factores un poco complicados. Por ejemplo, cuando nosotros le trabajamos a otra entidad, digamos, un ejemplo, le trabajan a una entidad de crédito, a un banco, y tiene unas tasas de interés para los productores. Y usted sabe como profesional que otra entidad está ofreciendo unas tasas mucho más bajas y más favorables a ese productor. Pero como usted le está trabajando a esa entidad bancaria, entonces usted no nombra la otra alternativa, simplemente omite información. Eso es deshonesto porque está omitiendo información. Tampoco le está diciendo mentiras, pero está omitiendo información que puede ser favorable a la comunidad. Entonces ahí ya se puede dar una ruptura, ya no está siendo sincero y se puede dañar todo el respeto y la confianza que puede tener con la comunidad. Entonces acá prima los factores, los principios, los valores del extensionista y una forma de poder hacerlo es no estar tan obligado con la entidad a la que usted está representando, ¿sí? Tener en claro que usted tiene que desligarse de esa imposición que a veces hacen en empresas para obtener un lucro propio y no en beneficio de una comunidad. Flexible. Evita el dogmatismo y siempre está dispuesto a considerar nuevas opciones. Entonces, acá no es que solamente lo que digan los conceptos, las normas y usted sea tan cuadriculado que no permita poderse adaptar a las situaciones de las demás personas. Entonces hay también tener un factor de flexibilidad. Creativo, capaz de utilizar métodos como la lluvia de ideas para generar alternativas para la solución de un problema. Entonces siempre todos estos procesos de forma participativa, sin ser autocrático. ¿Cómo se puede realizar buenas negociaciones? En una negociación se debe crear y mantener un ambiente distendido y de abierta colaboración para maximizar los beneficios propios sin abusar de la parte contraria. Durante una negociación ambas partes deben esforzarse para encontrar la mejor solución para el bien común. El procedimiento de trabajo puede ser el siguiente. Entonces, comenzar por enumerar todas las soluciones posibles, ¿sí? Entonces, cuando van a concertar un conflicto, tienen que mirar todas las alternativas posibles. Por ejemplo, el ejemplo que hemos hablado en este curso, el tema de que una vereda tiene problemas para obtener agua potable. Entonces pueden haber varias alternativas. Una, hacer un acueducto veredal. Otra, implementar una petar. Otra puede ser reforestar las cuencas hidrográficas. La otra es captar aguas lluvias. ¿Sí? Esas son las alternativas, soluciones posibles. Pero ya cuando uno habla con la comunidad y las enumera y las prioriza, pues puede descartar que el acueducto veredal no es factible, que una petar tampoco, que reforestar no es el problema, sino realmente la única solución y la más viable es la de captar el agua lluvias de los tejados, a pesar de que la duración pues, puede ser solamente para un mes de abastecimiento, pero es la más viable y la que más les serviría. Entonces, primero enumerar todas las soluciones posibles. Evitar pensar que solo la solución que nosotros proponemos es la buena, ¿sí? O sea, no solamente la opción que dice el extensionista y que como yo soy profesional y yo ya recibí ciertos estudios, mi opción es la ideal. No, hay que dejar esas vanidades. La comunidad es muy inteligente, tiene muchas
muchas cosas que le podemos aprender, tienen unos saberes que le permiten realmente dar soluciones muy buenas. Entonces hay que escucharlos. Ante posiciones fuertes se debe argumentar con datos y cifras y crear un ambiente de colaboración y entendimiento. Entonces si hay posiciones en contra, o sea, una persona que está en contra, pues de una forma calmada, ¿sí? Hacerle preguntas para poder indagar cuáles son la información que sustenta esa posición y de esa manera poder dar de claridad y poder definir cuál es la mejor alternativa. No enfrentarse frontalmente a las propuestas de la contraparte, no decir nunca eso no se va a aceptar de ninguna manera, de ninguna forma se va a aceptar eso, no. Siempre se debe de hacerlo de una manera muy diplomática y pues ahí está como la cualidad del extensionista para poder negociar, ¿sí? Hay que ser duro con los problemas pero amables con las personas, es una frase que se escucha mucho, se debe expresar claramente. El problema no es con usted, sino con la situación y nos afecta a todos. Los negociadores expertos son muy blandos con la gente. Entonces a veces pasa que nosotros hay que evitar esa situación de que de pronto a cierta persona ya le tenemos como ese rechazo, esa precaución y de pronto hacemos un juzgamiento equivocado de esa persona, pero ya cuando la conocemos y entendemos sus argumentos, de pronto podemos ya llegar a mejores decisiones. Entonces, evitar eso. Si tiene dudas, consulte con su equipo de apoyo y los directivos de su organización. O sea, si tiene de pronto alguna duda de que de pronto la comunidad le da una alternativa y usted no está seguro que eso sea viable, que se pueda ejecutar, ante cualquier duda es preferible que se genere otra reunión para poder aclarar ese punto donde usted no está de pronto muy seguro de que le sirva para las dos actores, tanto la comunidad como la entidad que representa como extensionista. Entonces siempre hay que apoyarse de los directivos de su entidad, ¿sí? Para estar más seguro, para poder comprometerse con algo que realmente va a poder cumplir. Celebre los avances parciales, esto estimulará a los negociadores a seguir adelante. Entonces digamos que si en una reunión tenían, por ejemplo, 4 puntos por discutir, 4 conflictos que se requiere negociación y se logró avanzar solamente en 2 en ponerse de acuerdo y ya los otros 2 se generó conflicto, polémica y no fue posible continuar, pues al finalizar la actividad concluya que se alcanzó, se adelantaron dos actividades, dos negociaciones, dos concertaciones a una situación y animarlos y felicitarlos por llegar a esos acuerdos, ¿sí? Y eso que va a generar, pues estimula a los negociadores a seguir adelante para que en la próxima reunión ya le podamos buscar otras soluciones, esas alternativas que en ese momento no se pudieron lograr. Esforzarse por posiciones intermedias. Parta la diferencia. Cuando la solución se acerca, conviene aceptar, pero condicionando la aceptación a alguna nueva concesión de la contraparte. Entonces, cuando ya de pronto es difícil de ponerse a algún acuerdo, entonces la mejor manera es parta las diferencias, ¿sí? Que hablamos en la parte comercial. Yo le ofrezco por la vaca 1,5 millones. No, me la está pagando muy barata. Deme 2 millones. No me alcanza, le doy 1,5 millones, no, deme 2 millones. Entonces partamos diferencias. Entonces ahí ponen la mitad, entonces no sé, 1,800,000, 1,850,000 y ahí parten la diferencia. Entonces es un método que nuestros productores utilizan normalmente y están acostumbrados y en temas de extensión rural pues también aplica. Entonces para este proyecto la comunidad quiere que todo lo ponga la alcaldía y la alcaldía dice no, ustedes también tienen que poner unos recursos y tienen que poner su mano de obra, entonces partamos diferencia, entonces bueno, entonces solamente vamos a poner mano de obra pero ustedes pongan todo el recurso financiero, entonces pueden llegar a acuerdos. Dejar los puntos más álgidos para el final es una buena táctica porque permite avanzar en la negociación y crear confianza. Entonces un buen negociador, un buen extensionista negociador sabe qué puntos son los más difíciles y él en su agenda de trabajo, de ese plan de concertación, de intervención, los va a dejar de últimas para poder avanzar lo más que se pueda y que esos puntos donde se genere polémica pues no vayan a dañar con un ambiente negativo todo el transcurso de la reunión. Bajo presión de tiempo y por cansancio podemos aceptar cosas inconvenientes.
Al sentirse agotado, pida tiempo extra, un receso o continuar con la reunión al día siguiente. Eso es lo mejor, ese es el mejor consejo. Cuando ya vemos que el ambiente está pesado por el tema del clima, la gente tiene sueño, no han almorzado, si tienen hambre, es mejor aplazar. Ahí no pueden haber situaciones favorables para negociar. Entonces es preferible aplazar o continuar en otra jornada la actividad. Una vez finalizada la negociación, no hay vencidos ni vencedores. Mantenga un ambiente de respeto y cordialidad que permita establecer otras negociaciones en el futuro. Algunas de las barreras psicológicas más importantes para realizar buenas negociaciones son prejuzgar, menospreciar, distorsionar y mentir. Un negociador inadecuado o sin autoridad puede malograr una negociación. Entonces, es muy importante, o sea, a partir del tema de que todos somos iguales, nadie es más que el otro, ¿sí? Acá el tema del extensionismo rural, los títulos no funcionan. Estamos acostumbrados a que pues nuestras comunidades nos digan ingenieros, pero eso ya es bien de que ellos lo quieran expresar, pero no exigir esos títulos. O sea, aquí todos somos iguales. No hay problema de que me digan Samir, no hay problema porque ese es mi nombre, yo me siento bien con ello. Eh, no sé, hay que evitar esos títulos. Y nosotros también por nuestro lado no prejuzgar. Por ejemplo, la persona que de pronto aparentemente vemos más humilde es la que tiene de pronto más poder de decisión, más liderazgo. Toda la voz de cualquier persona tiene una voz y esa voz, esa participación vale. Hay que escucharlos. Hay que entender que muchas personas pues de pronto tienen dificultad en comunicación por el tema de no concretar. Entonces se alargan mucho en sus intervenciones y eso puede afectar la negociación. Entonces usted como extensionista tiene que tener la cualidad para poder terminar esas de forma muy diplomática o muy asertiva, cómo poder que se concreten esas participaciones para que haya una mejor dinámica de la situación. Eso es difícil. Eso pasa con frecuencia porque hay personas que se quieren sentar en la palabra y no dejan avanzar y realmente se convierte en un obstáculo bastante grande. Entonces, primero, no prejuzgar, todos somos iguales. La persona que vemos más humilde, hasta un niño, una niña que se ven joven, adolescente, también tiene algo que opinar, algo que decir y hay que escuchar. No menospreciar a nadie, no hay que distorsionar, ponerle palabras a las personas que tengan otro sentido para afectar la comunicación, no mentir, siempre decir la verdad. Un negociador inadecuado sin autoridad puede malograr una negociación. Esto es muy, muy real. O sea, si incumplimos con todo lo que hemos hablado en esta charla, en este video, vamos a dañar la negociación y vamos a dañar la confianza de todo el proceso de extensión que tengamos. Recuerde, los extensionistas tienen que realizar negociaciones con mucha frecuencia. Ustedes lo saben, los que han trabajado con comunidades lo saben y eso es algo frecuente. Por ejemplo, cuando se refiere al establecimiento de medidas fitosanitarias, protección de recursos naturales, un producto agrícola, pecuario, el uso de agua. Por ello, negociar y negociar bien es fundamental para poder lograr mejores relaciones comerciales y personales. Es por esta razón que el extensionista debe entender que la negociación es el proceso de buscar la aceptación de ideas, propósitos o intereses, buscando el mejor resultado posible, siempre buscando una relación de ganar-ganar, en donde las partes se sientan que tuvieron la oportunidad de presentar todos sus argumentos. Se espera que el proceso de negociación surja un producto final que deberá ser mayor a las posiciones individuales presentadas. Respetar las ideas de todos, que todos participen en el proceso y que todos sientan que realmente ganaron. Dada la complejidad del programa de extensión, el extensionista debe adoptar una postura de permanente negociador y tomar en cuenta que se necesita de serie de conocimientos y habilidades tales como comunicación, o sea, muy bueno comunicando, tanto en la parte verbal como en la parte escrita, en la hora de redactar sus correos, con buena ortografía, muy diplomático, con todas las normas de cortesía posibles, la parte de la expresión corporal, los gestos, todas esas cosas dicen mucho, ¿sí? La parte de la empatía, lo que les decía, de ponerse en la situación del otro para entender sus problemas desde su sentir, conocimiento del tema negociar, o sea, conocer muy bien la comunidad, sus problemas, sus necesidades,
y eso parte de realizar un buen diagnóstico y ya el tema de negociar como tal y del proceso de negociación se debe tomar en cuenta lo siguiente. Escuchar con atención es fundamental, ya lo habíamos dicho, una escucha activa, activa realmente, que no sea solamente quedarse en silencio, sino realmente escuchar al otro y entender eso que está expresando. A pesar de que las diferencias sean grandes, manténgase negociando. O sea, ante cualquier dificultad polémica, siempre negocie. No pare, no se amilane, no se enfurezca, con calma, manténgase siempre en ese proceso de negociación. En una negociación puede surgir conflictos, por lo que la flexibilidad es vital, ¿sí? Pero flexibilidad entendiendo que es capaz de usted ser flexible, que no tampoco vaya en contra de lo que realmente puede cumplir o comprometerse. Proporcionar información completa, de no hacerlo estos vacíos son llenados por rumores y suposiciones generalmente negativas. Entonces siempre dar la información completa. Recuerden que no dar la información o información parcial es una forma de mentir. Entonces siempre dar la información veraz y completa. Debe tomar riesgos, pruebe a su contraparte, tome tiempo y sea persistente. Entonces el negociador pues también tiene que asumir riesgos en cuanto a las cosas se den como él lo quiere y debe ser capaz de ser persistente para poder lograr los objetivos de la negociación. En algunos casos las posiciones de una de las partes es tan firme que pueden conducir a situaciones de enfrentamiento e inflexión. En estos casos la mejor será hacer preguntas que tiendan a visualizar alternativas al punto álgido de la negociación. Entonces, como lo que se decía en una diapositiva anterior, cuando hay un punto muerto, difícil, que genera polémica, lo mejor es empezar a hacer preguntas que busque mejorar la información, que esa controversia, en qué la fundamenta, en qué la argumenta, y poco a poco ir quitando esos nudos, verificando la información para poder llegar a esa negociación. Por ejemplo, ¿qué se puede preguntar? ¿Qué le parece si pensamos en otro tipo de empaque para producto que sea menos costoso para los dos? Podríamos analizar otra alternativa de transporte más rápido, o sea, buscar alternativas diferentes, pero siempre negociando. No puede parar. El uso de la comunicación asertiva utilizada para encontrar alternativas de soluciones nos hará encontrar a un interlocutor que por lo menos intentará buscar nuevas salidas a la posición que mantiene. No olvidemos que tener una alternativa que se dé si no se cumplen las expectativas iniciales. Debemos negociar estando preparados, conociendo nosotros mismos y las contrapartes. O sea, conociendo la comunidad y también conociendo mi identidad, hasta dónde puedo comprometerme, ¿sí? Yo, por ejemplo, como extensionista del SENA, ¿qué soy capaz de comprometerme? Yo, por ejemplo, me podía comprometer en temas de capacitación, en cursos complementarios, en asistencia técnica. No me puedo comprometer con plata, con recursos, a menos que se presenten por alguna línea de emprendimiento. Pero yo tengo claro qué es lo que puedo y qué no puedo hacer, ¿sí? Y de la comunidad que tengo que conocer, pues todas sus necesidades y problemáticas para mirar entre los dos. Pero siempre se basa de conocer la comunidad y conocer como entidad qué puedo generar o ofrecer. Mantengamos la cordialidad y dejemos los puntos más álgidos para el final, es como una sugerencia, y siempre la cordialidad, la cortesía, la humildad, la honestidad. Nunca perdamos la cordura. Pueden haber personas en las comunidades que de pronto son muy agresivas, jamás pierde la compostura, por más que difícil sea la situación, sea muy coherente con esos principios y a la calma. Seamos duros con los problemas, pero suaves con las personas. Bueno, la bibliografía en que me basé para estos documentos es de Chiriboga, Formadores Agrolíderes, Metodología para el Fortalecimiento del Liderazgo en el Sector Agropecuario, del IICA. El IICA siempre pues con buenos documentos y buena fundamentación en el tema de la extensión rural, igual que la FAO. La FAO, pues los documentos que hemos utilizado fue para el tema de las metodologías participativas, pero acá pues quise enfocarme en los documentos del IICA para estas presentaciones que me parecieron muy buenas. También Sánchez Romero y colaboradores en
en el documento de cualidades de los líderes de las zonas rurales de América Latina y el Caribe. Y Suárez y Quintana, concertación y planeación participativa en propuestas de desarrollo sostenible. Eso fue pues los documentos en que me basé para poder desorganizar la información para este módulo, y las imágenes los tomé de un documento del SENA que se llama Desarrollo Comunitario. Bueno, quiero ahora explicarles la actividad para esta semana. Esta ya es más, bueno, todas han sido sencillas, pero esta es todavía un poco más sencilla. Entonces, se las quise mostrar en un taller. Este taller está cargado en el material en la carpeta de evidencias de aprendizaje, y también lo voy a cargar en el material de estudio para que lo tengan siempre a la mano. Entonces, ¿cuál es la actividad? Recuerdan que en las diapositivas hablamos de unos pasos, ¿cierto? Y esos pasos tienen unas características y unas observaciones. Entonces, quiero que ustedes acá me definan qué actividades ya prácticas, ya concretas van a establecer para que les puedan la comunidad concertar y darle viabilidad a ese plan de intervención que ha desarrollado durante todo este curso mediante metodologías participativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, paso 1, conozca el entorno de la negociación. Entonces, usted ya he explicado este tema. Entonces, acá qué actividades concretas debe hacer. Entonces, conozca el entorno de la negociación. Entonces, por ejemplo, una actividad propuesta puede ser realizar nuevamente lectura del diagnóstico participativo que se desarrolló con la comunidad. Puede ser una actividad o una tarea. Otra, realizar una investigación con la alcaldía que hace parte de la comunidad para identificar qué proyectos se han ejecutado en ese territorio. ¿Sí? Eso puede ser otra actividad. Pero acá ustedes ya la van concretando y me la van definiendo. Solo es eso. Y así con todas las actividades, con todos los pasos. Entonces, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en este último paso, paso 6, acuerdo y firma de compromiso. Yo les ya expliqué las características y las observaciones. ¿Qué actividades ya concretas propongo para este paso, para el tema de que mi comunidad me apruebe o me viabilice o de su concertación al tema de mi plan de intervención? Entonces, previa lectura de los acuerdos finales, a modo de conclusión se pegará en un muro 3 pliegos de papel craft. Se tendrá como título en letras grandes y coloridas: mi compromiso a los acuerdos. En 5 platos se dispondrá de pintura clínica de diferentes colores para que los participantes pinten su mano, puede ser la izquierda o derecha o ambas, y firmen con su huella en el muro en representación de su firma y compromiso. Con los asistentes a la actividad se establecerá un comité de seguimiento al plan de intervención conformado por 5 personas integrantes de la comunidad. Se recibirán las postulaciones y por votación de los asistentes se realizará la selección. Entonces esto es en el paso 6, que habla de cómo se van a hacer los acuerdos y la firma de compromisos, y esa es la actividad que yo propongo, o sea, ya más concreta. Entonces yo cuando haga esa actividad de concertación con mi comunidad, como dice acá, pues con pintura acrílica en vez de hacer una firma, porque hemos detectado que a veces en la comunidad hay personas que son analfabetas, que no saben leer ni escribir, entonces el tema de cuando hacen la firma pues va a ser imposible. Entonces en una actividad que se hizo con la comunidad de San José de Arévalo, con Colciencias y con una empresa que se llama Enlace, que fue la que hizo la parte como de la parte social y de apropiación del conocimiento. Entonces ya dispuso como metodología pues con pintura, pintarse las manos y de diferentes colores, obviamente inclusive hasta uno piensa que si uno dice que en la actividad utilicen la mano derecha o la mano izquierda, ya puede haber como tintes ideológicos de partidos políticos, entonces también eh, se les quita ese proceso. O sea, puede ser cualquier mano, no tiene que ser la izquierda y la derecha, cualquiera, inclusive las dos manos si quiere, para que plasmen en ese muro con su huella, con esa pintura de que están comprometidos con ese plan de concertación y con o ese proyecto. Entonces, en este taller, básicamente usted cómo va a aterrizar esos pasos, cómo los va a concretar con actividades ya realizables
para lograr que la comunidad pueda viabilizar o concertar ese plan de intervención. Entonces, eso es un ejemplo del paso 6, pero con cada uno de los pasos, hacer qué actividades propone para hacer la concertación. En la siguiente hoja del documento en Excel está una autoevaluación. Entonces, acá lo que quiero es que ustedes analicen y reflexionen cómo están en sus competencias blandas para promover el diálogo de negociación. Entonces, acá con una X va marcando la opción que más se asemeja a su actuar, ¿sí? Y ojalá que se dejen llevar por su primer impulso, o sea, no lo piense tanto, sea muy honesto y no se ponga a pensar tanto, simplemente se deje guiar por lo que, como lo dice acá, por su impulso inicial. ¿Para qué? Para que sea lo más honesto y más acertado posible. Eso no se va a tener en cuenta en la calificación, lo único que se va a tener en cuenta es que usted lo desarrolle. Si no lo desarrolla, pues no va a tener la puntuación completa. Y por el hecho de que aquí tenga un 100% no va a decir, no va a ser una causa de que usted va a tener más nota. Simplemente acá puede ser todo negativo, puede ser su puntuación cero, pero el hecho de hacerlo ya le genera una calificación positiva. No sé si me hice entender ahí. Pero bueno, entonces digamos, me esfuerzo para que los demás entiendan mi mensaje con claridad. Si sí o si no. Si no me importa, si me importa. Entonces se coloca, bueno, aquí yo digo que sí, pero eso ya va cada uno su situación. No voy a explicar cada una porque están bastante claras, pero entonces acá les coloco es para que sepan que acá les va marcando, les hice una fórmula para contar y acá les hice una fórmula para sacar el porcentaje. ¿Para qué? Para que les quede más fácil analizar esa interpretación. Entonces, si tiene entre 15 y 20 respuestas afirmativas, esta es la condición y estas son las observaciones. Usted analiza estas observaciones y de acuerdo a eso usted hace un compromiso. Y ese compromiso puede ser a que va a mantener su proceso de negociación porque es muy bueno, está súper bien en temas de competencias blandas para poder negociar, en temas de comunicación, entonces simplemente el compromiso es mantener lo que está haciendo. O puede ser que le fue como un poco regular, entonces se compromete de pronto, no sé, a interesarse por hacer lectura de libros que tengan que ver con inteligencia emocional, con comunicación asertiva, con neurolingüística, con procesos, no sé, de comunicación participativa, pero algo que invite a reflexionar y cómo usted va a mejorar esas competencias, ¿sí? Esa es toda la actividad para esta semana. También quiero aprovechar los trabajos que me han enviado, han sido excelentes, me da mucho gusto calificarlos. eh, Me genera mucho orgullo, mucha satisfacción por todo lo que han alcanzado y por el profesionalismo que han tenido al entregar trabajos tan bien elaborados. Felicitaciones a todos. Hay algunos que no me han entregado los trabajos, les voy a dar una espera. Este curso pues tendría que finalizar el viernes, les voy a dar una semana adicional para que me entreguen los pendientes, para que si tienen algún conocido pues para que lo motiven a que los pueda realizar y que todavía tenemos tiempo para hacerlo. No importa si tiene pendiente actividades de la primera semana, todavía se podría poner al día. Otra cosa es que el día viernes les voy a colocar, día jueves y viernes, van a tener en la plataforma una evaluación final. No quiere decir que si esa evaluación la pierdan, pues van a perder el curso, no. Simplemente es una evaluación para poder identificar en qué de pronto hay alguna falencia. Va a tener nota sí, pero no, el ponderado va a ser bajo, va a ser como el 5% con base en las demás actividades, entonces tampoco es de preocuparse, simplemente es como para verificar todos sus conocimientos y también para tener en cuenta de que el jueves y viernes también tienen que revisar la plataforma para poder desarrollar ese cuestionario. Van a ser 20 preguntas, más o menos 5 preguntas de cada tema, algo sencillo como les decía para verificar. Entonces agradezco todo su tiempo prestado. Revisen el video, revisen el material de estudio. Básicamente este ya es el último video de clase. Felicitarlos por la constancia, por su paciencia conmigo. El proceso de la pandemia y el tema de subir materiales, hacer los videos es nuevo para mí. Ustedes saben que uno ante una cámara, así sea la cámara personal del computador, también se puede asustar, entonces mucha paciencia con
conmigo. Muchísimas gracias por todo, por su compañía, por su participación, por los mensajes que me han puesto, por todo el interés en todas estas actividades. Excelente y muchísimas gracias. Y espero que nos podamos ver para un próximo curso en temas de extensión. Entonces me despido. Muchas gracias nuevamente por toda la atención prestada. Feliz día.